Este suelo de aquí se ve muy similar al último suelo, sin raíces, justo aquí. Pero este otro suelo se ve un poco diferente. ¿Qué ves ahí dentro? Hojas, vale. ¿Qué más? ¿Ves cómo, en lugar de ser agradable y plano como esto, en este caso tiene protuberancias como si fuera cereal? Sería como granola, ¿sabes? Hay trozos, montones. Esto es realmente lo que quieres. Si tienes arena o, digamos, arcilla tocándose entre ellas, hay como pequeños círculos, y si los círculos son pequeños, hay menos espacio para el aire. Cuanto más grande es el círculo, más grandes serán las bolsas de aire. ¿Eso tiene sentido? Si los apilara aquí y aquí, la bolsa de aire podría ser casi 1 centímetro. Así que lo que queremos es que haya aire en tu suelo. Este es un suelo muy arenoso y estoy jugando con él. Pero te voy a mostrar lo que hago. No siempre es un buen momento para arar. El arado puede ser negativo. En parte porque está hecho pobremente. Está hecho en el momento equivocado. Si tuviéramos que arar ese terreno de allí, si no hubiera suficiente humedad en él, simplemente se convertiría en polvo, el viento vendría y probablemente se volaría, y luego la lluvia vendría y lo lavaría. Entonces la gente dice, bueno, no puedes arar tu tierra, pero no deberíamos arar cuando esté seco, así que hay una prueba de arado. Esta es la prueba de arado, y les voy a decir que esta prueba de arado es utilizada por muchos agricultores. Hay un hombre adventista, que es un administrador de granjas bastante grande. Maneja miles de acres de tierras de cultivo para grandes inversores y produce arándanos orgánicos y cosas como esta. Tienen sistemas de riego computarizados y tienen muchos trabajadores, tienen vivienda para sus trabajadores, tienen clases gratuitas para sus trabajadores. Tienen una máquina clasificadora de arándanos que cuesta $1 millón. Y viene con 2 ingenieros para toda la temporada. Y clasifica los arándanos según el tamaño, si son demasiado suaves y se van a pudrir, los quita. Y si el color es malo, los quita, y luego los clasifica por tamaños, y carga en la máquina con todos sus arándanos y simplemente los ordena todos para ellos. Entonces, tienen mucho dinero. Cuando él quiera saber si es hora de regar o no, tienen sensores de temperatura, sensores que detectan todos los minerales en el suelo. Tienen, creo que dijo algo así como 3 o 5 científicos del suelo entre el personal. Todo el tiempo monitoreándolo todo. ¿Sabes? Tienen dinero para gastar. Pero cuando quieren saber si es hora de regar o no, dijo, no podemos encontrar una máquina que pueda hacer un buen trabajo. Así que lo que hacemos es bajamos. Cavamos un poco con nuestra mano y tomamos la tierra y hacemos una simple prueba de arado, y estoy a punto de mostrarte esa prueba de arado. Así que esto es muy valioso, aunque parezca tan simple. Recuerda, Ellen White dice sobre las enseñanzas de Jesús que son el valor más alto, debido a su simplicidad, ¿verdad? Así que lo que debes hacer es bajar al nivel del arado, tomar un puñado de tierra y empezar a hacer una pelota. Ahora, si tomamos esa tierra de afuera, tal vez pueda conseguir algo aquí. Y trato de hacer una pelota. Tengo tierra de aquí y tierra de allí. Lo apretamos haciendo una bola. Cuando abro la mano, mira cómo se ve mi pelota. ¿Funcionó? No. Eso significa que esta prueba de arado falló. No es un buen momento para arar. Está demasiado seco. Tenemos que esperar a que llueva o tenemos que regar. Necesitamos hacer algo, pero no araremos en este nivel. En este nivel lo regaríamos.
Así que si estamos probando si es hora de regar o no, sí es hora de regar. Si no se queda apelmazado, es mejor. Ahora, es posible que no pueda mostrarte la prueba fallida en el otro lado, aquí. A menos que, tal vez, intentemos cavar muy profundo, pero no quiero estropear el campo este. Pero aquí está la prueba. Una vez que tengas una pelota, hay suficiente humedad, pero puede haber demasiada humedad. La forma en que puedes saberlo es golpear la pelota. Si se desmorona, ha pasado la prueba del arado. Eso significa que cuando entras con tu azada, tu tractor, tu pala, lo que sea que estés usando, la presión contra el suelo la romperá, pero no se pulverizará. Esto es lo que quieres si falla la prueba. Demasiado mojado. ¿Hay una manguera por aquí? Esto es muy arenoso. Sí, esa, está bien. Tenemos una manguera, bien. Vale, esta está bien. Si hay demasiada agua en tu suelo, podrás hacer la pelota y cuando la golpeas, simplemente se deforma, no se desmorona. Así que lo que eso significa es que cuando tomas una azada, una pala, un arado, se va a comprimir el suelo. Y realmente se va a sacar todo el aire fuera. Y eso significa que cuando se seque, se secará como una roca. Así que esta, la que está demasiado seca, si la aras, se secará como polvo y se volará, se lavará. Si la aras con demasiada agua, se convertirá en una roca. Pero si lo haces en el momento correcto, como esta, entonces se mantendrá bien y desmenuzable, y tal y como la quieres. Por lo que arar no es necesariamente bueno o malo. Si se hace bien, es muy, muy bueno. Probablemente sea el mejor fertilizante que hay. De hecho, había un hombre, por si quieres buscarlo, que escribió un libro a mediados del siglo XIX. Era un hombre de negocios de Filadelfia que estudió agricultura y él y su esposa decidieron que se iban a mudar de la ciudad al campo. Él era un hombre cristiano y fue clamando promesas de la Biblia a lo largo de este camino. Fue y compró 10 acres en Nueva Jersey. Y comenzó su granja familiar. Y él era esencialmente tremendamente exitoso, con su granja de 10 acres, supliendo todas las necesidades de su familia. Habla de la mejora de la vida, de la mejora de sus hijos. Y él pasa exactamente por las decisiones que toma. Muestra las finanzas. Muestra cómo resuelve problemas con insectos en sus melocotoneros, cosas como esta. Y la mayoría de esos principios todavía son los mismos hoy. Obviamente, las cantidades en dólares cambiarán, pero las proporciones y cómo gastaba su dinero y sus estrategias todavía se pueden aplicar hoy en día. El libro se llama 10 acres suficientes. En este libro tenía plantas que necesitaban agua en verano. Y entonces decidió que haría una prueba, que regaría algunas de sus plantas y las otras plantas las cultivaría con una azada y vería qué pasaba. Y dijo que, sin variaciones, a las plantas que cavó les fue mejor que a las plantas que regó. Así que mucha gente que conozco, granjeros o jardineros, cometen un error al regar demasiado. Porque el agua es como llenar un vaso de agua. Cuando tienes un vaso vacío, en realidad no está vacío, está lleno de algo, lleno de aire. Cuando pones agua en él, se llama desplazamiento. El aire sale. Así que cada vez que riegas, hay un desplazamiento. De hecho, si ponemos agua aquí ahora mismo, vemos pequeñas burbujas subiendo a la superficie, que es el aire saliendo del suelo. Se necesita un plan para devolver el aire al suelo.
Si no, tu suelo se pondrá más duro y la próxima vez que reciba agua se pondrá más duro. Y la próxima vez que reciba agua se volverá aún más duro, hasta el punto en que incluso cuando llegue el agua no penetrará en el suelo, se acumulará en la parte superior y comenzará a deslizarse, ya sabes. Como dice la Biblia, recuerda que la tierra representa nuestro corazón. La Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón. Ahora, Dios no hizo nada para crear la rebelión del faraón. Más que darle convicción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está representado por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que cuando el Espíritu Santo se le presentó al faraón, golpeó su corazón. Pero no estaba dispuesto a romper su corazón. Y para cooperar con el Espíritu, cambio, simplemente lo dejó reposar, no respondió, no cooperó, y con el paso del tiempo se secó y se volvió más duro. Y entonces Dios envió otra convicción, otra lluvia. Y la tierra se sentó, o este corazón se sentó, hasta el punto de que no hay nada que Dios pueda hacer, ninguna cantidad de lluvia penetra ese corazón. Se encharcará y se escurrirá, y veo esto una y otra vez en la agricultura, y mucha gente resuelve este problema poniendo hojas en la superficie para que la superficie no se moje. No se puede secar hasta ser sólido y liso como un camino. Pero otra forma de resolver eso, especialmente si tienes problemas con los hongos, con las hojas o con los insectos que excavan y hacen sus hogares en toda esa vegetación en descomposición, es simplemente romperla. Así que lo que haces es, cuando llega la lluvia, se infiltrará en la tierra buena, pero también la hará más suave. Déjame ver. Vale, la suavizará como esta. Sí, vengamos aquí. Está perfecta. Justo aquí. Así que después de que el suelo sea regado, se suavizará la superficie. ¿Puedes ver esto justo aquí? Es suave. Ya no es así para nada, ¿verdad? Ahora, si estuvieras haciendo un catálogo de semillas y fueras a vender semillas de zanahoria, bien, si vas a vender semillas de zanahoria, ¿qué imagen crees que sería mejor? La que no tiene maleza, no tiene hojas, como esta. O una zanahoria con esto. ¿Cuál se ve mejor? Esa, ¿verdad? Y cuando veas los catálogos de semillas, verás todas las plantas dispuestas como esa. Porque hay algo que casi todo el mundo sabe, sean o no conscientes de ello, y es que ese se ve mejor. Sin siquiera saber por qué, incluso si nunca has cultivado, incluso si estás vendiendo a la gente de la ciudad un corazón blando, roto, se ve bien. No pueden explicarlo. Pero una vez que te das cuenta, si tomáramos esta imagen y tratáramos de vender zanahorias, no funcionaría tan bien como si cogiésemos esa imagen. Así que Dios ha puesto algo en nosotros para que seamos capaces de decir qué es lo correcto, como que podemos reconocer la belleza. Incluso las personas mundanas, cuando ven una flor o ven frutos, ellos admiran la belleza, ¿verdad? Entonces podemos ver que este en realidad no es tan hermoso, y que ese sí. La diferencia es solo el trabajo. Justo inmediatamente después de la lluvia no pasará la prueba del arado. Estará demasiado húmedo. Así que no lo haces inmediatamente. Recuerda, esta escuela se supone que debe enseñarnos acerca del corazón, pero no solo de nuestro corazón, de los corazones de las personas que están ministrando también. La lección que saco de esto es que cuando el corazón acaba de recibir la convicción del Espíritu Santo, ese es el momento de estar callado.
Así que digamos que estás dando una charla bíblica y tratas este punto sobre el amor eterno de Jesús por su alma personal. Y tú les miras a los ojos y les ves sentado en su silla y están como... Ya sabes, puedes decir que la convicción se apodera de ellos. Ese no es tu momento para saltar sobre ellos. Es tu momento para simplemente estar callado. Deja que empape bien, ¿verdad? Igual pasa con el suelo. Viene la lluvia, boom, 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 boom. Alimenta la planta, las plantas se despiertan, pero todavía hay mucho espíritu. O lluvia que está activa. Una vez que entre la lluvia, ablandará cualquier espacio endurecido. Y cuando sea el momento adecuado, será el momento de entrar y cooperar con ese espíritu y romperlo. Si esperas demasiado para hacer algo, digamos que alguien tenía esa convicción, y eso es un paso en su crecimiento. Y dices, lo captaron, no volveré más. Eso tampoco es bueno. Bien, entonces mejor, voy a quedarme callado de momento, pero luego volveré y lo desarrollaré. Así que digamos que dices, la ley de Dios es tan eterna como Él es. Es igual ayer, hoy y mañana, y alguien está como, ¡wow! No es el momento de contarles el sábado. En ese momento acaban de ver que la ley de Dios es eterna y que es igual ayer, hoy y mañana. Deja que eso penetre. Pero si nunca regresas y les enseñas la idea del sábado, entonces no estará tan bien, ¿verdad? Pero entonces llega el momento en que el suelo esté bien y sea hora de entrar y romperlo. Puedes usar cualquier cosa, incluso tu mano. Cuando está suave, lo puedes romper. Puede haber malas hierbas aquí. Esas malas hierbas se hunden. Son como mi fertilizante. Es muy fácil. Yo nunca lucho contra las malas hierbas. Si lo hicieras bien, nunca arrancarías una mala hierba. Nunca arrancas una mala hierba porque si haces esto con regularidad, las malas hierbas no estarán allí. Las verás como pequeños brotes, como estas de aquí. Y ahí es cuando las quitas. No tienes que estar agachado arrancando las malas hierbas. Las quitarás mejor en esta etapa. Está bien, y te diré algo en solo un minuto. Bueno. Lo que estoy diciendo es que si haces esto con regularidad, nunca habrá una gran cantidad de maleza. Sí, porque así es. Quiero decir que empezarán a salir, pero una vez que hagas esto y cuando se seque, no cuando esté polvoriento como el otro, sino que todavía tenga estructura, como si hubiera piezas pequeñas, esto crea aislamiento para las raíces. No, lo siento, me refiero al otro. Al perejil, el grande. Ese que has cogido. Ese, sí. ¿Qué quieres decir cuando dices eso? Bueno, lo hago porque voy a entrar en el jardín de otra persona que no hizo esto. Entonces tengo que hacerlo. Pero si este fuera mi jardín, esto nunca hubiera sobrevivido tanto tiempo. Ese debería ser el objetivo, porque las malas hierbas representan el pecado. Y esto no representa pecado. Esto no es pecado. Aquí está la diferencia. Esto no es pecado, esto es pecado. Esta es la tentación. Este es el pecado. La gente toma brotes para la salud. ¿Por qué? Realmente hay nutrientes encerrados en un enlace químico llamado enlace fitato. Hay ácido fítico que bloquea esos nutrientes dentro de la semilla y cuando está germinada, el enlace fitato se rompe y la semilla se pone a trabajar para crear una planta. Hay hormona de crecimiento, hay minerales disponibles, hay todos los aminoácidos disponibles, hay vitaminas disponibles, hay todas estas cosas, y así en esta etapa nos lo comemos. Pero cuando los haces brotar y te los comes, los haces brotar en tierra o en agua. En agua, eso es. Porque toda esta nutrición proviene de la semilla, no del suelo. Hay una declaración.
Todo lo relacionado con la vida está en la semilla. Hay otra afirmación. El roble se encuentra en la bellota. Bien, esto viene del espíritu de profecía. Todo lo relacionado con la vida está en la semilla, porque la semilla representa la palabra de Dios. La palabra lleva el poder dentro de sí misma para llevarla. Porque viene de la boca de Dios. Así que la semilla representa eso. Las semillas tienen un poder asombroso tanto para bien como para mal. Esto es una tentación. Esto es maleza. Cuando germina y se revela, es una tentación para básicamente ser perezoso y permitir que permanezca si hacemos eso. Irá más allá de la etapa de brotar donde está viviendo de su propia energía y luego se volverá dependiente del corazón y comenzará a tomar de tu corazón. Así, cuando este brote pasa de sobrevivir con su propia energía a volverse dependiente y tomar de tu corazón, ahí es cuando va de la tentación al pecado. Jesús fue tentado. Todo tipo de personas son tentadas. No es pecado ser tentado. Lo es cuando damos lugar en nuestro corazón a la tentación y la nutrimos para que se convierta en pecado. Así que esto representa el pecado, esto no representa el pecado, esto representa la tentación. Hay una cita interesante en El deseado de todas las gentes, creo que es la página 104, que dice, acerca del desarrollo de Jesús, que necesitaba adversidad, tentación y pobreza para desarrollar firmeza de carácter. En realidad necesitamos la tentación para desarrollar firmeza de carácter. Por lo que esto es como nuestro recordatorio. Si tratamos con la tentación de romper nuestro suelo, de romper nuestro corazón, en realidad obtenemos firmeza de carácter. Eso significa que el carácter de nuestro suelo será constantemente suave. Pero si dejamos ir la tentación hasta la etapa del pecado porque no hemos roto, realmente hemos perdido firmeza de carácter. Nuestro carácter ha pasado de algo suave a algo más duro. Pero si regularmente, continuamente cultivamos nuestro corazón, superando la etapa de la tentación, entonces nuestro corazón siempre será suave. Y dicen que cada victoria hace la próxima victoria más fácil, ¿verdad? Cada victoria hace la próxima victoria más fácil. Así que si vas a un jardín, este jardín de aquí es agradable, ya sabes. Se ha suavizado, se ha modificado en gran medida. Se ve diferente a este suelo y se ve diferente al suelo del jardín de allí mismo. Entonces, esta tierra es un poco diferente, pero si salimos al jardín y empezamos a trabajar para romper el suelo, alrededor, digamos, de las plantas verdes, y no se ha hecho con regularidad, será un trabajo duro. Pero si lo vuelves a hacer en ese intervalo regular, se vuelve cada vez más fácil y más fácil, hasta el punto en que en lugar de utilizar una azada para romper ese suelo duro, podrías hacerlo con tu mano, como lo hice aquí. Y hay otro beneficio científico asombroso. Recuerda que te dije que la hermana White le dijo a ese hombre, Dios sabe mejor que tú cómo restaurar la tierra. Si buscas en las escrituras del Antiguo Testamento, verás que después de varios años de recibir una cosecha, parte de la tierra debe descansar y los cultivos deben rotarse. ¿Recordáis esto? Dije que hay dos cosas que puedo explorar con total confianza, que están basadas en la ciencia verdadera. Es dejar que la tierra descanse y rotar los cultivos. Cuando estaba en una clase de agricultura, me dijeron que el mayor pecado que un agricultor podía cometer es dejar que las malas hierbas se conviertan en semillas. Y lo entiendo, ¿sabes? Porque esto es tentación, eso es pecado. Pero es un pecado mayor si esa cosa crece y deja caer su semilla. Pero luego el Señor nos pide que cada 6 años dejemos la tierra en barbecho. Y barbecho significa dejar crecer lo que crezca. Y que crezca y deje caer sus semillas. Eso significa que todas estas pequeñas semillas de malas hierbas estarán de vuelta en el suelo. Y seguimos haciendo el trabajo de erradicarlas. Algunas personas dicen que una forma de deshacerse de las semillas es simplemente cubrirlas. Cubrirlas con un manojo de hojas. Cubrir el corazón y fingir que están ahí, simplemente cubrirlo.
El espíritu de profecía dice que debemos arar frecuentemente y profundamente con un ojo en alejar las malas hierbas. Ahora, algunas personas lo aplican solo a la preparación del suelo y otras personas lo aplican a la atención continua. Y no voy a discutir eso en este momento, quiero decir que eso depende de ti. Esto puede ser algo viable. De hecho, la hermana White dice simplemente: haz lo que necesites hacer para superar las malas hierbas. Así que, ya sabes, para algunas personas, esto es lo mejor. Digamos que os vais de vacaciones por 4 semanas, entonces sí, cubridlo, para no volver 4 semanas después y ver esas malas hierbas floreciendo. Pero creo que lo mejor es romperlas. Porque ella también dice que si estás juntándolas todas, expón la tierra al sol para que pueda ser purificada. Pero la ciencia común dice que no expongas el suelo al sol. El sol destruirá todos los microbios, toda la microbiología, todas las bacterias en el suelo, así que no dejes que el sol la golpee, así que la cubren constantemente. Eso no parece estar en armonía con lo que yo he estudiado. Tal vez estoy entendiéndolo mal, pero esa es la forma en la que lo veo. Así que el punto es, y aquí hay un dato rápido. Voy a usar la alfalfa como ejemplo. Los brotes de alfalfa, en el brote tienen todos los minerales principales y todas las vitaminas, excepto la vitamina D. En un brote de alfalfa. Ahora, ¿recordáis esa tabla científica sobre el suelo que os mostré? Eran principalmente minerales mayores y alguno menor, calcio, fósforo, magnesio. En un brote de alfalfa. Bueno, no sé, no he estudiado este brote exacto, pero en un brote de alfalfa están todos los minerales mayores y no solo los minerales. Hormonas de crecimiento vegetal, enzimas, vitaminas. Aminoácidos, que equivalen a nitrógeno o fertilizante. ¿Sabes que ese es el fertilizante más comúnmente aplicado? No una cosa a base de nitrógeno. Y esto está disponible en las semillas. Pero el problema es que si ignoramos que las semillas están ahí, permanecen inactivas, aferrándose a todos sus nutrientes en su enlace de fitato. Pero si como David decimos: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, lo que podríamos hacer es agitar el corazón. Esas semillas que están durmiendo aquí debajo serán agitadas. Algunas de ellas entrarán en su debida capa, se cumplirán las condiciones y germinarán. Ellas mismas se revelarán. Las semillas de malas hierbas se revelarán como tentación. Y luego las superaremos. Y superarlas será como combustible para superarlas de nuevo. Así que toda la nutrición a base de plantas, ya en una forma en que la planta se pueda usar, se convierte aquí en una zona de raíces, superando estas pequeñas semillas. Sería muy caro comprar esa cantidad de fertilizante y aplicarlo de forma regular, así. Incluso científicamente hay algunos incentivos muy buenos para continuamente cultivar la tierra. Una forma mediante la que llegué a esa conclusión, y no conozco a nadie que realmente esté enseñando esto, pero yo sí, y diré un par de cosas más. Había un hombre en mi iglesia, era un hombre mayor, un anciano cabeza de familia. Él falleció, está muerto, está descansando ahora mismo, pero fue un profesor de agricultura de la Universidad Estatal de Ohio. Y cuando volví de Hawái y él vio el producto que estaba trayendo, utilicé algunos en cuentos para niños y cosas así. Me dijo en la iglesia, dijo: «Guau, eres un gran granjero, ¿te gustaría venir a mi casa para que te enseñe lo que sé?». Y él es profesor de agricultura, así que dije que me encantaría y fui para allá, y me mostró algunas herramientas y me mostró su jardín y me dijo: «La cosa es que la gente, después de plantar la semilla, trabajan demasiado el suelo. Y lo que se debe hacer es rascar la superficie». Y yo estaba pensando, bueno, en el espíritu de profecía, creo que dice que no hagamos solo un trabajo superficial, que necesitamos un arrepentimiento profundo de corazón, una búsqueda profunda de corazón, no solo un trabajo superficial. Y bueno, yo no había estudiado todavía todo el espíritu de profecía, y en agricultura todavía era nuevo. Así que me dije a mí mismo, tengo mucha curiosidad por saber por qué dices esto. ¿Puedes decirme por qué?
Dijo, bien, porque hay millones de semillas de malas hierbas en el suelo. ¡Millones! Y si vas más allá de solamente rascar la superficie, esas semillas de hierba se convertirán en una capa donde van a germinar. Y luego solo estás generando más trabajo para ti. Así que prefería no ocuparse de ellas. Solo tenía que rascar la superficie, ¿verdad? Pero para satisfacer las necesidades de la planta está agregando fertilizantes y otras cosas, que quizás no tuviera que haber agregado de otra manera y lo está agregando, porque no está rompiendo el suelo físicamente. Muchas personas intentan hacerlo químicamente, agregando mucho calcio, porque el calcio evita que el suelo se apelmace. Entonces agrega todo ese calcio. Bueno, eso afecta al pH. Entonces tienen que hacer otras cosas para corregir el pH y equilibrar su fertilidad, y terminan dentro de este círculo de cosas. Así que yo recomiendo hacer una preparación adecuada, un cultivo continuo y luego observar. Y te sorprenderá lo que encuentres. Por ejemplo, una vez lo hice con tomates. Así que cuando me di cuenta de eso, cuando estaba dándome cuenta de que, oye, podría simplemente haber algo para mantener la tierra quebrada, y luego, por cierto, el espíritu de profecía dice, mantén el suelo suave. Busqué la palabra suave en ese diccionario y significa pulverizado o roto. Así que dice, hazlo así. Esto es lo que dice el espíritu de profecía. Así que lo mantengo roto. Y luego busqué beneficios de hacer esto y empecé a aprender sobre, cuando hago eso revelo las semillas de hierba. Estas están en la capa de tentación, no están tomando nada del suelo aún, y luego las supero y las pongo de vuelta ahí. Y luego está el ciclo que ocurre ahí. Y si lo hago con regularidad, nunca tengo que arrodillarme y arrancar la hierba. Y estoy obteniendo todo tipo de fertilizantes, y mi suelo es blando, así que estoy recibiendo toneladas de flujo de aire. Y comencé a hacerlo en un invernadero con tomates, porque eso es lo que tenía, y cuando empecé con los tomates dije, porque eso fue en esa etapa. Recuerda que te dije esta mañana que iba a hacer todo ese plan de la ciencia del suelo. Bueno, volví de esa conferencia como desinflado, porque teníamos grandes planes y eso es lo que estábamos construyendo. Eso es en lo que confiaba, y volví y me sentí humilde. Dije, Señor, tengo este trabajo, soy gerente de agricultura, y básicamente todo lo que estaba promocionando acaba de ser tirado por la ventana. Soy como un bebé otra vez, no sé nada. Y el problema es que leo un libro y me dicen que haga esto, y leo otro y dice que haga lo contrario, y yo simplemente no tengo una fuente de verdad. Así que voy a convertirte a ti en mi fuente de verdad. ¿Puedes enseñarme? Y yo sé que hay promesas para los fieles. Así que lo que voy a hacer es ir con mi fe, y voy a trabajar la tierra y a mantenerla suave. No voy a hacer nada más hasta que me enseñes lo siguiente que debo hacer. Pero voy a ser fiel hasta entonces. Así que eso es lo que puse en mi mente. Me propuse en mi mente, voy a ser fiel. Y comencé a cultivar, y fue durante ese tiempo de cultivo que comencé a darme cuenta de estos brotes. Están brotando. Hay mucha nutrición allí. Hay vitaminas, hay minerales, hay enzimas vegetales, hay aminoácidos. Y los estoy poniendo justo debajo. Y son solubles al agua. Son a base de plantas. No son minerales duros que tardan años en descomponerse y convertirse en disponibles. Y no tengo malas hierbas. Entonces, lo que pasó con nuestras plantas de tomate es que teníamos unas plantas de tomate como estas, que son indeterminadas. Normalmente crecen mucho, pero mientras estaba haciendo eso... por cierto, también corté la fertilización. Había un programa de fertilización en el invernadero y lo corté. Y lo único que puse fue agua. Y tenía que hacerlo porque cuando tienes un invernadero bloqueas la lluvia. Así que regué y rompí el suelo. Así que cada vez que regaba, esperaba y luego rompía la tierra. Y luego agua otra vez. Esperar, romper el suelo, agua otra vez. Esperar, romper el suelo y lo hice una y otra vez. Rezando todo el tiempo, observando, mirando. El Señor me condenó a esto. El beneficio de superar estas pequeñas semillas que aún no han tomado nada, que han venido a robar. Ellen White dice que las malas hierbas están ahí para tomar la humedad y los nutrientes de tus plantas. Hay teorías de que las malas hierbas son buenas, déjalas ahí. Eso no está acorde con la Biblia o con el espíritu de profecía. La otra teoría es,
No son tan grandes, espera y tira de ellas. Pero para ese momento, igual que esta maleza, ya han tomado algo del suelo, ya han tomado algo de tu planta. Pero en esa pequeña etapa no. Y la victoria se suma a tu experiencia. Así que hicimos eso con los tomates en el invernadero y veis cuán grandes son estas hojas. Así que lo que hice fue cortar la fertilización, solo agua y solo azada. Con fe. Lo llamamos deberes diarios. Nuestras hojas, sí, nuestras hojas de esas plantas no eran así. Eran así de grandes. Nunca había visto hojas de tomate así. Y algunas personas dirían que es solo por la variedad. Y nuestros árboles tenían 14 pies de alto. Como estos, me refiero, como esos que suben y luego bajan de nuevo. Las nuestras también eran así, pero nuestras hojas eran enormes, y los tomates se desarrollaron allí. Y el sabor era tan dulce. Quiero decir, teníamos jóvenes que venían y decían que esos tomates del invernadero son los mejores que han probado en su vida, y veía profesores y estudiantes comiéndoselos así como frutas. Ya sabes, comiéndolos directamente así. Incluso los estudiantes, que normalmente no hacen ese tipo de cosas. Las hojas eran enormes, y me preguntaba si esto es consecuencia del sistema o si es solo la variedad, porque era una variedad que nunca había cultivado antes. Llegaron las vacaciones de primavera y me fui de misión. Nos fuimos por 2 semanas. Y dejé a algunos jóvenes estudiantes al cargo que no cumplían fielmente sus deberes diarios. Regresé, estaba tan devastado. Para entonces, el viejo crecimiento se veía así, ¿sabes? Algo como viejo. Eso es lo que pasa con las plantas de tomate, y es apropiado deshojarlas tal como te mostré ayer. Es apropiado deshojar estas cosas. Los tomates prácticamente puedes deshojarlos enteros. No es que tengas que hacerlo necesariamente, especialmente en un invernadero, porque un poco de sombra para la planta es buena, pero no la lastima. Puedes deshojar completamente una planta de tomate y todo el crecimiento de la hoja nueva fue exactamente de este tamaño. Era pequeña, justo como esta, y yo estaba como ¡guau! En la misma planta. Estaba tan devastado porque todo mi crecimiento anterior no se veía bien, y el nuevo crecimiento era pequeño. Así que volví a entrar, trabajé y deshojé todo, y volví a mis deberes diarios. Y efectivamente, todo el nuevo crecimiento desde entonces en adelante recuperó estas hojas enormes y la fruta estaba dulce. Nunca he visto nada igual. Literalmente pasando de, tal vez, una hoja de 2 pulgadas a una hoja de como 10 pulgadas en la misma planta. He usado este método en árboles frutales y tomates. Algunas personas dicen, bien, ¿qué hay de cultivar? Estás matando a la planta porque estás golpeando las raíces. Podrías matar una planta golpeando las raíces si tomas una planta madura como esta y empiezas a hacerlo, pero la Biblia dice que indaguemos acerca de los brotes jóvenes. Así que si comienzas cuando son jóvenes, no dependerán de esas raíces superficiales y gastarán su energía generando raíces muy profundas en el suelo. De hecho, vas a podar esas raíces superiores y sus raíces serán profundas. Y lo interesante es, hace bastante calor aquí, yo estoy empezando a sudar. Bueno, vamos a salir de aquí pronto, pero quiero mostraros una cosa. ¿Podéis tocar? ¿Alguien puede tocar este suelo de aquí? Es como semicálido, no caliente, semicálido. Tal vez esté a la temperatura de tu mano. O tal vez esté un poco más caliente que tu mano, o tal vez un poco menos. Está bien, un poco menos. Nosotros estamos como a 98,6, por lo que esto podría estar como a 95 o 94 grados. Por lo que este suelo aquí está aproximadamente a 95 o 94 grados. Si todas las raíces están cerca de la superficie, entonces las raíces están a 94 o 95 grados. Ahora, mirad esto. Vale, ¿estáis listos? Toca esto de nuevo, por favor. Siente este suelo allí mismo. He bajado tal vez unas 6 pulgadas. Pon tu mano ahí. Está frío, sí.
probablemente sean 70, tal vez incluso 68 o 70 grados. Solo 6 pulgadas hacia abajo y observa. También se nota que hay humedad. Recuerda que no podías hacer una bola con la tierra de arriba. Aquí puedo hacer una bola parcial. De modo que solo a 15 centímetros de profundidad hay humedad y frescura. Así que si puedo entrenar a mis plantas para que echen raíces abajo, donde hay un ambiente estable, van a obtener humedad. Van a estar preservadas del intenso calor del día o incluso de las heladas intensas por la noche. Las raíces. Bien, entonces, esta es una ventaja de este sistema de cultivo constante. ¿Sabes? Esta cinta de goteo, desafortunadamente, anima a las raíces a salir justo debajo de donde está la fuente de agua. Y vamos a hablar de esto en otro lugar. Donde no hace tanto calor, ¿vale? Pues vayamos a hablar de eso.